Buen día audiencia, soy Eita Caleb y les doy la bienvenida al video de las mejores lecturas del año 2023. Esta es la ocasión perfecta para recomendarlos, hablar de ellos y recordar por qué son tan significativos para mí. Así que empezamos con un manga que se llama Lady Snowblood, editado por Panini, escrito por Kazuo Koike e ilustrado por Kazuo Kamimura, que nos habla de la venganza y el viaje de iniciación de esta asesina que es sumamente inteligente y busca dar con los culpables de todo su origen, es decir, se va a meter en diferentes investigaciones, va a hacer trabajos de espía y a través de ella conocemos esos bajos fondos en los cuales hay venganzas, al igual que hay misterios y que todos los que conllevan el orden nacional de esa apenas naciente Japón sacan lo peor de sí. Es un manga al cual yo ya le traía ganas por su historia y porque inspiró la película de Kill Bill. Y sí podemos encontrar ciertas reminiscencias con el personaje de Oren Ishii de esa película. También un poco en cuanto al personaje de la novia. Y me ha dejado con ganas de seguir leyendo la saga. Seguimos con Harry Potter y el Cáliz de Fuego de J.K. Rowling, editado por Salamandra en esta edición viejita. Y pues quien no conozca la historia, se la platico. Harry Potter en esta ocasión no va a pasar el verano con sus tíos, sino que está de vacaciones con Ron y Hermione, sus amigos inseparables de toda la vida de Hogwarts. Hay un suceso bastante oscuro que ocurre durante un partido nacional de Quidditch, en el cual se ven arrastrados los amigos y Harry, y esto pone en alerta ya que parece ser que los seguidores de el personaje que le ha hecho la marca a Harry Potter siguen todavía más vivos que nunca. Y lo peor es que parece ser que hay una amenaza latente en un torneo cuya sede es Hogwarts, que se llama el Torneo de los Tres Magos. Yo ya había quedado fascinado con El prisionero de Azkaban y este libro no es para menos. Toda la fantasía, toda la magia, todo el proceso de crecimiento de este Harry Potter va a continuar explorándose en este libro que, aunque se vea intimidante, se lee sumamente rápido. Y a decir verdad, hizo que viera con otros ojos la película y puedo decir libremente y abiertamente que la película está mal hecha, sobre todo porque me resuelve dudas que en esa película ya me había formulado. El siguiente libro es Gel Azul de Bernardo Fernández Beff, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y en esta breve novela de ciencia ficción mexicana conoceremos la historia de Crajales, al cual se le designa un caso en el cual, dentro de este futuro aparentemente utópico mexicano, las personas viven prácticamente sumergidas en cilindros de gel. Quienes se lo pueden permitir están accediendo a un mundo más allá de su imaginación y a una red externa en la cual pueden ser lo que quieran ser. A este detective se le encarga investigar un caso sumamente violento, el cual involucra algunos eventos de su pasado y a través de diferentes entrevistas va a dar con un siniestro complot. Es de una narrativa fácil y también introduce a las personas que no conocen nada de la ciencia ficción en el género. Se lee con bastante rapidez y por ser breve invita a querer saber más acerca de este mundo que ha creado Beff. Del libro que sigue vi la miniserie en Netflix y quedé sumamente decepcionado porque abandonaron esa atmósfera oscura y me refiero a Mi querida niña de Romy Hausman, editado por Alianza de Novelas, que nos habla de la desaparición de esta Lena y al cabo de algunos años ciertas pistas comienzan a emerger hacia la luz respecto a cuál fue su destino, el cual involucra dos niños muy curiosos, una casa en medio del bosque que va a ser sede de los peores horrores
y que es tal cual un ambiente sumamente cerrado y claustrofóbico en el cual Lena va a intentar sobrevivir y va a intentar ver la manera de poder escapar. Principalmente lo que me decepcionó de la miniserie es que se enfocaron más en la investigación, siendo que esta novela se enfoca más en ese proceso personal para continuar sobreviviendo a todos los horrores de los cuales llegamos a ser testigos y cómo hay un proceso después de un trauma para poderlo superar y para poder lograr afrontar las dificultades frente a otros tipos de ambiente. Un thriller que me tomó por sorpresa por todos sus giros y todos los cambios de narrativa, con los cuales ya no sabía en quién confiar y solamente deseaba que no pasaran cosas peores. Seguimos con Voces griegas de Beatriz Mazzini, publicado por el Fondo de Cultura Económica en esta bellísima, pero a mi parecer olvidada colección que es A través del espejo. En estas 19 narraciones vamos a recordar a los mitos griegos, específicamente la visión de estas heroínas e incluso algunas mujeres que han sido olvidadas por esta sombra que luego llega a opacar todos los mitos griegos. Es decir, siempre nos enfocamos en héroes, siempre nos enfocamos en dioses, y las pocas veces que hablamos de las diosas son solamente porque interactúan con estas figuras masculinas. En este libro vamos a ver esa visión feminista que reivindica completamente estas voces desde diferentes aproximaciones, ya sea utilizando cartas, diarios, conversaciones, retomando estos eventos del pasado para contrastarlos con lo que están viviendo y que aunque sabemos al inicio de cada cuento cómo pueden terminar estos personajes, es a través de ellas que conocemos sus sentimientos, sus maneras de pensar y cómo son enfrentadas a la vida y a ese arrojo debido a los caprichos de los dioses que las gobiernan. Una lectura absolutamente recomendable para adentrarse en la mitología griega desde otro punto de vista y sin tener que chutarse la Ilíada ni la Odisea. De la misma colección y de la misma editorial, Gravedad Artificial de M.T. Anderson. Esta novela igual me tomó por sorpresa y este año se ha marcado curiosamente por el regreso a la ciencia ficción, ya que nos presenta una visión fresca respecto a la realidad virtual cuando todavía no era tan explorada ni tan explotada como hoy en día. Siendo que esta historia se escribió en 2004-2003 aproximadamente, es sumamente advenediza respecto a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, ya que nos cuenta la historia de un chico que a través de una chica que tiene cierta situación con su chip neuronal implantado que le permite a los demás, a diferencia de ella, ver cómo es una realidad disfrazada de anuncios, de sugerencias, de lugares a donde ir y de explotación artificial donde todo mundo vive en su propio mundo. Ella es capaz de abrirle los ojos a nuestro protagonista y mostrarle un mundo más allá de toda su realidad virtual. Una novela juvenil de ciencia ficción que, seas entusiasta del género o no, te va a encantar. Y como este año me atreví a salirme todavía un poquito más de mi zona de confort, leí La ocupación de Annie Ernaux, publicado por Erce, que narra la historia de una mujer que está obsesionada con la nueva figura de su expareja, es decir, cómo vive la otra, cómo será que W en este caso convive con esa persona y por qué yo no puedo ser la otra. Esta oda al odio, a los celos, a la obsesión y también a ese proceso de duelo interno respecto a una separación pasional, logra encauzar una rareza dentro de todo lo que yo he leído, ya que es ácida, es ágil, es una especie de ventana a este diario de el desamor. Y conocemos a esta protagonista que
parece ser que en realidad se trata de la propia autora. Curiosa novelita que a veces se introduce dentro del terreno del thriller psicológico. Y hablando de obras que son o la biografía del autor combinadas con la ficción, llegué a Para acabar con Eddie Belleguil de Edouard Louis, publicado por Salamandra, donde el propio Edouard Louis nos explica un poco de esta infancia, adolescencia y repentina adultez frente a cómo él salió del closet. Y lejos de ser un camino sembrado de rosas y con muchos romances que seguramente se han explotado más en diferentes producciones de Netflix, esta obra aborda todo este proceso doloroso de confrontación interna, pero también una confrontación familiar, cuando se asumen cosas que ya estaban ahí presentes pero no querían ser escuchadas. Y cuando llega este enfrentamiento con la familia, de la cual él se siente completamente ajeno, hay un desliz y hay un abismo de madurez que también lo hace retornar a esas vivencias traumáticas que vivió siendo niño, disfrazadas de juegos aparentemente inocentes. Una novela con la cual sufrí bastante, sobre todo en el momento de empatizar con este vacío y con estas ganas de gritar todo al mundo para mostrar quién en realidad eres, cuando todo el mundo parece que no te escucha. Siendo uno de los libros LGBT más impactantes que he leído en mi vida. Siguiendo con los impactos y poco antes de llegar al top 5, está el libro de Salpicadura de Cuerpos, editado por Alas de Cuervo, en el cual participa su servidor. Y debo hacer la advertencia, cuando uno se atreve a leer cada uno de estos cuentos, debe de estar prevenido con un Kleenex por toda la sangre que va a salpicar. En estos cuentos, principalmente de voces latinoamericanas, somos testigos de el gore en su máxima expresión. Utilizando diferentes situaciones, el gore puede entrar en nuestras vidas. Y es ahí en donde cada uno y cada una de estos autores logra hacer que nosotros encontremos lo más repulsivo de la sociedad cuando leemos estas historias que no tienen ningún desperdicio. Llegamos a este top 5 que les he recordado en entregas anteriores, que a mi parecer no es dividir cuál es mejor que otro, sino que todos en realidad tienen un punto muy bueno a su favor. Todos son completamente recomendables. Pero pues el top 5 lo vuelve un poquito más emocionante y medio clickbait. Les presento Tiempo extraño de Joe Hill, editado por Nocturna, donde el hijo de Stephen King nos va a hacer partícipes de 4 noveletas o 4 historias cortas que abordan la figura de un clima extraño, tanto interno como puede ser externo, en donde somos testigos de una cámara que borra recuerdos, un tiroteo que deja tras de sí muchos misterios, un chico que aterriza sobre una nube aparentemente sólida y una lluvia de agujas duras y afiladas. Cada una de estas historias contiene en sí mismo un horror, pero también un proceso psicológico cuando el ser humano promedio se enfrenta a estas situaciones que lo ponen al límite de su razón y en las cuales puede decidir combatirlas o entregarse a ellas hasta las últimas consecuencias. Considero que cuando lo leí fue una muy buena manera para acercarme a este autor por primera vez. El siguiente libro me lo regaló alguien muy especial para mí y que espero que lo esté haciendo bastante bien y que le esté yendo de una forma muy excelente en su vida, porque les cuento, esta persona odia Harry Potter y como vio que me llamó la atención en algún momento en una librería, dijo: yo creo, voy a hacer atrás todo mi odio, voy a poner a un lado las emociones y le voy a regalar a Eita Número 2 de David Fuenquinos, editado por Alfaguara, que nos cuenta la historia de este pobre muchacho que es Martin Hill, el cual en 1999 queda seleccionado como finalista junto a Daniel Radcliffe
para protagonizar la primera versión cinematográfica de Harry Potter. ¿Qué sucede? Pues Daniel se queda con el papel y el pobre Martin se queda desilusionado, estigmatizado y vive con este trauma de confrontar y de encontrarse a Harry Potter en la vida cotidiana, porque pensó que la película no iba a pegar, que a todo mundo se le iba a olvidar y que sobre todo donde él estaba viviendo no iba a llegar siquiera a proyectarse. Y pues para el pobre Martin resulta que la película es un éxito internacional y se preparan varias secuelas que lo acompañarán toda su vida y él hará hasta lo imposible para escapar de cualquier mención que lo relacione con Harry Potter. Una historia que en ocasiones es divertida por cómo Martin nos va contando las múltiples maneras para lograr evitar todo lo que esté relacionado con Harry Potter, pero también nos presenta esta triste y dura realidad en la cual hay personas alrededor de él que no empatizan con este trauma y que lo ridiculizan o que lo demeritan y que le dicen que no se clave, que ya pasó, que lo deje correr. Pero claro, este Martin empieza a tener un proceso todavía más interno de abandono y es en esta novela en la cual podemos ser testigos de cómo podemos enfrentar estos traumas internos y cómo podemos empezar a revalorar nuestra vida si decidimos mejorar a nuestro ritmo. Claro que otra persona muy especial en mi vida es mi mamá, quien me regaló La búsqueda en sueños de la Ignota Kadat de Howard Phillips Lovecraft, publicado por Valdemar. Y este es mi primer Valdemar y no pudo haber llegado de una mejor manera en mi vida, porque este libro contiene las narraciones oníricas del ciclo de Randolph Carter, este protagonista que vive en otros mundos y en los cuales Lovecraft explora su faceta onírica para visitar diferentes dimensiones con sus diversas reglas, con sus monstruos, con sus criaturas, y en las cuales Randolph Carter va a buscar, sobre todo, a esa ciudad mística que solamente los dioses han visto y que se llama Kadat. Este ciclo Lovecraft no lo pudo ver del todo publicado, ya que solamente se quedó en unos cuentos y el que le da título nunca pudo verlo tal cual sobre el papel más que como manuscrito y no tiene ningún desperdicio. Es una historia que en la reseña que le he hecho al respecto menciono que es mejor dejarlo para el final. Si ya leímos absolutamente todos los cuentos, pero faltan los que están en esta antología, es mejor dejar esto para ese final por cómo cierra el ciclo de Randolph Carter, con estas imágenes sumamente fantásticas, estos viajes que parecen de las 1001 noches interminables, y que también tienen ese toque lovecraftiano que nos hace tanta falta en nuestras vidas. El siguiente libro iba a quedar en primer lugar y hasta cierto punto acompañó el proceso post-pandémico y pre-pandémico porque fue adquirido durante la pandemia, así que fue significativo leerlo cuando relativamente ya salimos de ahí, y se llama Ruido de fondo de Don DeLillo, publicado por Austral, en el cual los Gladney, esta familia ochentera que vive en un pueblito, son amenazados junto con todos sus habitantes por una nube tóxica que los orilla a escapar de sus casas. Y en este viaje, en este campamento donde se van a tener que quedar indeterminadamente hasta que esa nube tóxica desaparezca, es el líder de familia, Jack Gladney, este profesor muy curioso que imparte una materia que seguramente YouTube me va a censurar, empieza a tener reflexiones respecto a la muerte y estos temores cobran más sentido, salen a la luz y en realidad él no conoce bien a su familia. Así que dentro de este proceso se puede permitir conocerles y también ser testigo de algo que esconde su esposa Babette. Una novela donde la sátira, el humor ácido
y ese pequeñísimo toque de ciencia ficción conforman una rareza dentro de ese ambiente gringo en el cual todo es aparentemente idílico y donde la mera mención de la muerte los puede orillar a otras cosas que no se atreven a explorar. Una novela de la cual también rescato los poderosos diálogos que son una delicia. Y en teoría el primer lugar es para Nefando de Mónica Ojeda, publicado por Almadía. Cuando estaba preparando este conteo me quise preguntar, ¿en realidad puedo premiar lo que incomoda? ¿Puedo premiar lo que aterra? ¿Puedo premiar lo que me dejó sin dormir ciertos días? ¿Puedo premiar lo que dejó un vacío en mí que logré llenar con otras lecturas un poco más calmadas? ¿Puedo premiar algo sumamente tenebroso que terminé de leer en pleno 31 de octubre? ¿Puedo premiar todo eso que esconde la sociedad hoy en día? Y respondiendo a todo dije, sí, claro, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es más que una novela de terror, siendo dos novelas en una involucrando estos encuentros sexuales que tienen unos niños en el colegio, y otra abordando una investigación policíaca que arroja las entrevistas de los creadores del videojuego Nefando. ¿Qué es Nefando? ¿Cómo se gestó Nefando? Y más allá del contenido del juego, sumamente gráfico, ¿quiénes son estas personas que desarrollaron Nefando y la razón por la cual se creó el videojuego? Conglomera lo mejor que he leído respecto a perversiones, respecto a este tecno horror y este comentario social sumamente ácido donde hasta en las universidades más prestigiosas se gestan este tipo de monstruos. No necesitamos cosas sobrenaturales, no necesitamos las visitas de otros mundos. Todos los monstruos están en Nefando. Y con esto terminamos las mejores lecturas de este 2023. Un año sumamente marcado por los cambios. Igual no hubo tanto contenido como me hubiera gustado traerles al canal. Pero de vez en cuando iba actualizando, iba subiendo cosas. Y también me permitía perderme en la lectura. Siento que este año sí leí muchísimo más variado. Curiosamente fui cambalacheando entre que eran muy delgaditos los libros, entre que eran sí algo gruesos pero no del todo gruesos. Así que medianamente estaba leyendo libros chiquitos, por así decirlo. Quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal este año, a quien ya son parte de esta comunidad y que han visto cómo ha sido este crecimiento. Igual, colegas booktubers, saben que los aprecio muchísimo y espero que, englobándolos a todos, tengan un excelente fin de año 2023 y empezando el 2024 con excelentes lecturas. Y si todavía no tienen alguna lectura que les llame la atención, espero que con alguna de las que aquí comenté pueda animárseles un poquito. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video del 2024.